Antes que se vaya secando le pasás un poco un cuchillo o una espátula. Una vez que está semiseco, presentás el tornillo y le das muy despacito para hacerle la rosquita y lo sacás. Esperás que se seque bien y después ya lo pones. Bueno, si te pasaste del otro lado de la puerta, tenés varias opciones. Mira, una de ellas puede ser esta. Yo lo voy a hacer más o menos a ojo, pero es para darte una idea. Puedes hacerte una línea con 3 agujeritos. Te conseguís estos taponcitos. O también te puede pasar que te pasaste y te diste cuenta casi justo cuando estaba saliendo del otro lado. Bueno, a ver si lo podemos arreglar. Con un martillo agarras esta parte y muy despacito a ver si se alcanza a ver. Bueno, lo disimulamos bastante bien, ¿no? Prácticamente ni se nota. Bueno, y dos cositas más. Primero, ahí te dejo un truquito que te va a servir para colgar las cucharas en el interior de la melamina. Muy interesante, algo casero, práctico, barato. Y te voy a mostrar un accesorio que yo descubrí hace muy poquito tiempo, que me pareció súper interesante. Bueno, y ahora lo prometido, mirá. Luces LED, un sensor y acá va una pilita. A ver si la puedo poner. Bueno, amigos y amigas, para aquellas que se dan maña en reparar cosas en el hogar, espero que les haya gustado el video y que les sirva. No olviden suscribirse si aún no lo hicieron, déjenme un buen pulgar arriba y compartan este video con quien crean que le pueda servir. Así que les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau.